Mi nombre es Alejandro y hasta hace unos meses llevaba una vida bastante normal en Buenos Aires. Todo cambió el día que fui a Mar del Plata a pasar un fin de semana con mis amigos. Era pleno verano, el calor estaba en su punto máximo y decidimos pasar la tarde en la playa. Todo parecía perfecto. Recuerdo que el mar estaba en calma, el sol brillaba y las risas de mis amigos llenaban el ambiente. Pero de un momento a otro, las olas comenzaron a crecer, casi sin darnos cuenta. Me aventuré más adentro, confiado, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Una corriente me arrastró rápidamente, y por más que intentaba nadar de vuelta a la orilla, no lo conseguía. En un instante me di cuenta de que estaba en serios problemas. El pánico se apoderó de mí y empecé a perder el control. El agua entraba en mis pulmones y, aunque trataba de mantenerme a flote, mi cuerpo se debilitaba. El momento en que dejé de luchar fue el más extraño de mi vida. De repente, ya no sentía miedo, ni dolor, ni siquiera la desesperación que había experimentado segundos antes. Todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y en medio de esa oscuridad creciente, me encontré flotando hacia lo que parecía un abismo sin fondo. No veía nada, pero sentía que caía cada vez más profundo. Fue una sensación indescriptible, como si el tiempo y el espacio hubieran dejado de existir. No había ruido, solo un silencio abrumador que parecía resonar en cada rincón de mi ser. Lo más extraño fue que, en lugar de sentir terror, sentí una paz inexplicable, como si todo estuviera bien. Sin embargo, había algo en esa oscuridad que me hacía pensar que no era mi lugar, que aún no debía estar allí. Mientras caía más y más, una fuerza invisible comenzó a tirar de mí. No era algo que pudiera ver, pero sentía una energía que me envolvía, como si una mano gigante estuviera jalándome de vuelta. En ese instante escuché una voz, no sé de dónde venía, pero era cálida, familiar. Me dijo que no era mi tiempo, que aún tenía cosas que hacer. Esa voz me recordó a mi abuelo Manuel, que había fallecido hace más de 20 años. Él siempre fue una figura importante en mi vida y, aunque no lo veía, sabía que era él quien me hablaba. Sentí su presencia como si estuviera justo a mi lado, guiándome de regreso. De repente, abrí los ojos y vi el cielo. Estaba tumbado en la arena, rodeado de mis amigos y un par de socorristas que me habían sacado del agua. Escuchaba voces, pero todo parecía lejano, como si aún estuviera entre dos mundos. Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco llenando mis pulmones, y fue en ese momento cuando comprendí que había vuelto. A medida que recuperaba la conciencia, el mar y el sol parecían más vivos que nunca. Mis amigos estaban alrededor, algunos llorando y otros abrazándome con alivio. No podía dejar de pensar en la experiencia que había vivido. ¿Cómo había llegado al borde de ese abismo oscuro y por qué había sido salvado justo a tiempo? Mientras mis amigos me ayudaban a salir de la playa, mi mente estaba en otro lugar, buscando respuestas a lo que había vivido. Cuando volvimos al hotel, la gente seguía hablando sobre el incidente. Los socorristas habían contado que había estado inconsciente durante varios minutos antes de ser rescatado. Sin embargo, para mí, ese tiempo no había sido una pérdida. Era como si hubiera estado en un lugar donde el tiempo no significaba nada. Pasaron los días y me encontraba inmerso en una introspección profunda. No podía sacar de mi mente la voz que había escuchado en el abismo. Decidí ir a ver a un psicólogo para hablar sobre la experiencia, pero también sentía que debía encontrar alguna forma de conectar con esa sensación de paz que había experimentado. Un par de semanas después, mientras revisaba mis cosas, encontré un viejo álbum de fotos que pertenecía a mi abuelo Manuel. Lo había visto muchas veces, pero nunca le había prestado mucha atención. Al hojear las páginas, una foto en particular llamó mi atención, era de mi abuelo junto a un grupo de amigos en la playa de Mar del Plata, justo en el mismo lugar donde yo había estado. Me sorprendió ver que había una foto de él con una sonrisa amplia y relajada, justo donde había estado yo antes del incidente. Algo en esa foto me hizo sentir que mi abuelo había estado conmigo durante toda esa experiencia. Era como si, de alguna manera, él hubiera estado guiándome y protegiéndome. Decidí que debía hacer algo significativo para honrar lo que había vivido. Empecé a dedicarme a la causa de la prevención de ahogamientos, colaborando con organizaciones locales para educar a las personas sobre la seguridad en el agua. Me convertí en voluntario en una organización que enseñaba a nadar y a reconocer los peligros de las corrientes. Sentía que era mi forma de agradecer por la oportunidad que me habían dado de regresar y, de alguna manera,
continuar el legado de mi abuelo Manuel, quien siempre había estado comprometido con ayudar a los demás. La experiencia me transformó profundamente. Cada vez que salgo a la playa y veo el mar, no solo recuerdo el abismo oscuro, sino también la luz y la paz que encontré en ese momento. Siento que cada acción que tomo es una manera de devolver el favor por el tiempo que me fue concedido. La vida me ha enseñado a valorar cada instante y a nunca dar por sentadas las pequeñas cosas. Y aunque nunca sabré por completo lo que ocurrió en ese abismo, siempre llevaré conmigo la certeza de que hay algo más grande que nos guía, nos protege y nos da segundas oportunidades.